es que ustedes puedan también compartir, preguntar alguna inquietud que ustedes tengan con respecto a lo que Luis el día de hoy nos va a platicar. Sí, antes que nada, muy brevemente, eh, Luis, eh, Luis Tenorio es egresado, como bien les mencionaba, de aquí de la Universidad Cristóbal Colón, de Mercadotecnia Estratégica, ¿sí? Él trabaja y es fundador de una agencia especializada en publicidad digital, ¿sí? Y ha trabajado con diversas empresas de aquí de Veracruz, ¿no? Como el Acuario, ¿sí? Urbitec, que es de Grupo Carso, Grupo Ruba, sí, también con la empresa Harley Davidson y Honda, entre otras. Y pues bueno, el día de hoy les invito, ¿no? A que lo recibamos con un fuerte aplauso, bueno, un aplauso virtual aquí a nuestro invitado. Saludo Y a las pues, manitos. y pues cualquier pregunta, duda, inquietud, la pueden ir haciendo en el chat, ustedes las pueden ir colocando y al final un servidor dará lectura a ellas para que Luis pueda compartirnos. Entonces, Luis, sin más por el momento, pues bienvenido aquí a tu casa y pues te escuchamos. Gracias, Tavo. Oye, Tavo, una pregunta. Me dijiste que había gente de psicología, ¿verdad? Tenemos de psicología, de ingeniería en mecatrónica y de derecho. Bien, digo, evidentemente con todos, porque la presentación es rápida, pero a mi criterio poderosa, bastante reveladora respecto a la iteración que hace un puesto o un trabajo contra tu personalidad, y esa es ahí la clave. Entonces, digo, además de que todos, chicos, quien quiera tener alguna duda o algo, además voy a dejar recursos al final, pero los de psicología me gustaría que me dieran su opinión, porque yo no soy psicólogo, yo soy mercadólogo, entonces me encantaría por ahí un llamado especial a quien esté de psicología, a que al final debatamos un poco. Bien, este, padrísimo. Pues bueno, les decía, egresé del Colón, comencé a trabajar en una agencia aquí en Veracruz y de ahí, en el 2013 yo vi la oportunidad de generar mi propia agencia a través de las redes sociales y ahí comenzó un camino bastante interesante, divertido, retador, como todo el que vaya a ser emprendedor se va a topar, ¿no? Ningún camino considero que es mejor que el otro, ¿no? Ni tanto emprendedor es mejor que trabajador, ni trabajador es mejor que emprendedor. Cada uno tiene lo suyo y en cada uno definitivamente creo que no puedes ser solo feliz, sino también pleno, o sea, por cualquiera de los dos caminos, pues, ¿no? Pleno económicamente, pleno en todos los aspectos. Y pues bueno, en ese sentido, la plática de ahorita gira en torno de una herramienta, la realidad es que es una herramienta que hay que tratarla como tal porque no es una herramienta científica, pero tiene bases en un psicólogo que se llama Carl Jung. Los de psicología sabrán y conocerán. Me parece que es suizo o austriaco, ahí quien vaya comentando ahí me va diciendo, que habló de algo que se llaman funciones cognitivas. Y la realidad es que cuando yo lo descubrí me hizo mucho sentido y ahorita les voy a platicar por qué. Vamos a empezar por platicar sobre 4 dimensiones en las que se basa este tema. Y se las voy a ir platicando, compartiéndoles la pantalla. La primera dimensión, voy un segundo, ahí está. La primera dimensión es la introversión contra la extroversión. Y vamos, y vamos a platicar un poquito sobre esas dos dimensiones. Lo primero que todo el mundo cree es que una persona que es introvertida es tímida. Y hay que diferenciar muy bien esos dos conceptos. Tú puedes ser introvertido, y pausa aquí porque al final van a ver cómo todo esto cuadra muchísimo con el tema del puesto. Tú puedes ser introvertido y no tener ninguna pena a presentarte en público. Yo, por ejemplo, quien no me conozca, o ahorita si ustedes me ven, podrían decir, no, pues este cuate es extrovertido. Y la realidad es que yo soy introvertido. Entonces, un introvertido, o sea, vamos a ir desglosando los conceptos. Una persona introvertida se caracteriza porque su mundo real, y esta es palabra clave, su mundo real es el mundo interno. Es decir,
los introvertidos pasan mucho tiempo, pasamos mucho tiempo con la información que captamos del mundo exterior, nos la pasamos procesando en nuestras cabezas, como si todo el tiempo tuviéramos un diálogo interno. Resulta que pensar y procesar las cosas cansa, también consume energía. Entonces, es posible que de entrada los introvertidos tienden a ser callados porque precisamente están escuchando ese diálogo interior. Y cuando llega la noche, por ejemplo, ¿no? Tienden a cansarse, o sea, están agotados porque ya introvertieron mucho. Entonces, por eso es que ustedes van a encontrar algunos amigos que la neta, o sea, tú dices, oye, vamos a la fiesta, perdón, con el perdón del profesor Gustavo y Pedro, ¿no? Vamos a chupar y no sé qué. Y resulta que el tipo, la niña, ya está muy cansado, porque sí, efectivamente, a los introvertidos, extroverter les agota. Esa es otra característica del tema de introversión. Cuando tú eres introvertido, cuando pasas mucho tiempo extrovertiendo, ahorita vamos a definir más la extroversión, eso te baja las energías. Y un extrovertido cuando extrovierte, recarga energías. De tal forma que un extrovertido cuando está en contacto con el mundo exterior, que para el extrovertido, recordemos, el mundo exterior es el mundo real, está recargando energías. Y un introvertido cuando hace ese ejercicio de extroverter, pierde energías. Entonces, hasta aquí voy a empezar a cuadrar cómo esto tiene muchísimo que ver con la selección de puestos. Y no solo de ustedes, no solo, perdón, de la empresa, de ustedes, porque aplican, o sea, aplicamos a todos. O sea, bueno, no sé quién ya esté en el tema laboral, pero lo que haces cuando sales es que empiezas a ver todas las vacantes disponibles y pum, empiezas a mandar a todos. Y no te das cuenta las características que el puesto exige, porque déjame decirte que el hecho de que tú entres a una empresa y te pongas a trabajar de 9 a 2 y de 4 a 9 en algo que no te gusta, acabas muerto. O sea, acabas sin vida. Además, no te van a pagar mucho cuando empieces a salir de la universidad. Y te lo digo porque eso sí lo vi en mi primer trabajo. Yo salía a las 9 de la noche todos los días, de lunes a viernes, no trabajábamos los sábados por premio, ¿no? Y el fin de semana yo no tenía energía de nada, es más, hasta me deprimí. Y este es un tema importante a la hora de elegir trabajo, o sea, el trabajo debe de motivarte, tú no tienes que trabajar para vivir, o sea, haces de tu vida una herramienta adicional que te permite, perdón, del trabajo una herramienta adicional que te permite ser pleno en todas las áreas. Y eso es muy importante, o sea, que donde estén contentos y estén felices. Entonces, el entendimiento de sus propias dimensiones les va a ayudar a encontrar un trabajo ideal. Voy a poner aquí un ejemplo que se me viene a la cabeza. Imagínense una niña o un niño que trabaja con Amblin Tours, por ejemplo, cualquier marca de tours. Entonces, tiene que pararse a las 6 de la mañana para preparar el ADO, ¿no? Preparar las cosas, la comida, la dinámica. Llega la gente y bienvenidos todos, ¿no? Por aquí, shalala. Se la pasa platicando con la gente durante el trayecto del recorrido del autobús. Luego llegan a Six Flags y está coordinando, tal, tal. Llegan en la noche, sigue platicando, sigue coordinando, sigue haciendo, sigue tal. Llega, termina y cierra el día. Esa actividad es puramente extrovertida, porque implica movimiento físico, implica estar en contacto con mucha gente, implica estar extrovertiendo 100%. Y a lo mejor los que me están oyendo y que son extrovertidos y no lo sabían, dicen, no, pues es más, está cool, ¿no? Está chido, o sea, es más, hasta a mí me gustaría trabajar de eso. Pues resulta que gente muy introvertida, digo, de repente puede pensarlo bien, pero estando ahí es la muerte. O sea, para la gente que somos introvertida, extroverter de esa forma no va con nosotros, ¿no? Entonces, podemos hablar un poquito de los extrovertidos, que es básicamente el polo opuesto, donde la extroversión, perdón, donde tu mundo real es el exterior, el estar en contacto con la gente, tú recargas energías cuando te juntas con gente, cuando estás en contacto con actividades, cuando estás extrovertiendo al mundo. Y tomen extroverter no como ser parlanchines, porque hay gente extrovertida, fíjense que esto es importante, hay gente extrovertida que es tímida o que es callada, y hay gente introvertida que no tiene un gramo de timidez. Yo, por ejemplo, soy introvertido, pero me pueden poner enfrente de 1 millón de gente y no tengo ni un gramo de timidez. Sin embargo, soy introvertido. Entonces,
Esa es la primera dimensión para entender cómo nosotros hemos crecido utilizando qué herramientas, porque esas herramientas o esa forma de procesar el mundo se va sharpening, como puliendo con el tiempo, o sea, vas afinando esas habilidades porque son las que usas tú, ¿no? Entonces, si somos introvertidos o si somos extrovertidos, porque cada trabajo, déjenme les digo, tiene sus propias características. Es decir, hay trabajos muy introvertidos, vamos a irnos al polo extremo, donde estás en una computadora tú solo, leyendo o archivando, no tienes otra cosa más que tu mundo interno, porque además tu cerebelo ya procesó tu actividad rutinaria y lo haces casi en automático. Entonces, no tienes tú otra cosa más que estar que contigo, pura introversión. Y vámonos a un trabajo del exterior, de en contacto con gente, de estar haciendo visitas, de manejando, de juntas. Es un trabajo puramente extrovertido. Y si tú no partes de comprender tu esencia de introversión contra extroversión, llegas a un trabajo extrovertido y te vas a quemar. Y si eres extrovertido y llegas a un trabajo introvertido, te vas a desesperar y no vas a aguantarte, ¿no? Bueno, eso es otro tema, pero no vas a poder con eso, porque no va con tu perfil, porque no va con tu personalidad. Entonces, ese es el primer punto. Hasta aquí, alguien si tiene algún comentario. Y me siento en la autoridad de decirlo porque a pesar de que les digo, yo no soy psicólogo, he contratado gente y comprendo los roles de trabajo. Y la otra cosa es que he estudiado mucho este tema, entonces me siento como en esa autoridad de compartir esta información que particularmente ya cuando lleguemos ahorita en unos 15 minutos, haber tocado todas las dimensiones y hablar de, por ejemplo, quién soy yo y quién es alguna gente, a mí me cambió la vida. O sea, si ustedes, les voy a dejar los recursos para que terminando esto profundicen, pero pueden extrapolar esto para entender la personalidad de sus parejas, por ejemplo, de las parejas donde están, de sus papás, de sus jefes, porque es la forma en la que procesa. Ahorita estamos empezando por la orillita, ¿no? Pero si nos metemos más a este tema de personalidad, es la forma en la que ellos procesan las cosas, ¿no? Entonces, hasta aquí con el tema de introversión, extroversión, no sé si alguien quiere comentar algo o... Eh, Pueden escribir en el chat también. sí, si gustan pueden ir dejando sus comentarios en el chat. Si no los quieren poner ahorita, pues para al final de la charla los podremos leer. Bien, y lo importante es entonces entender, ¿no? Si son extrovertidos y están con una persona muy extrovertida y dicen, ¿por qué no habla, no? ¿Por qué no va a la fiesta y se va temprano? Entender que cada uno tiene sus ventajas. Por ejemplo, el introvertido tiene una ventaja. En realidad ha pasado mucho tiempo procesando internamente para él muchas cosas. Puede llegar a conclusiones muy interesantes. El extrovertido tiene una ventaja, o sea, el extrovertido está más en contacto con la realidad, con la gente, con las acciones, con la vida, con muchas cosas, ¿no? Y se va a ir complementando con lo demás que vamos a ir hablando. La segunda dimensión, la segunda dimensión es una dimensión muy interesante que es la intuición contra la sensorialidad. Intuición contra sensorialidad. Hay gente que naturalmente le gusta estar inmerso en un mundo de ideas, en un mundo de conceptos abstractos. Y hay gente que naturalmente le gusta estar en un mundo del cual perciben sus 5 sentidos. Es un poquito difícil de entender, pero tomemos a una persona muy sensorial como una persona que esté en contacto con la realidad, con las sensaciones, que hace a lo mejor que hace deporte, que está muy dado a los hechos, a los facts de la vida. Y tomemos a una persona polarizada en un ámbito intuitivo, donde está muy conectado con las ideas. Hasta aquí, pues quienes estén entendiendo, me esté logrando explicar los dos conceptos, van a empezar a clasificarse, ¿no? Van a empezar a clasificarse y les va a ayudar para empezar a entender cómo funcionan las otras personas y sobre todo para mí esto es clave,
entender que la forma en la que ustedes procesan las cosas y la información pueden creer que es como todos los seres humanos lo hacen, y no es cierto. La forma en la que yo introvertía, soy intuitivo, soy thinker y soy judger, ahorita vamos a terminar de ver todos los esquemas, me hace a mí particularmente estar siempre pensando en el futuro. El uno, dos o tres personas que estén aquí que siempre estén pensando en el futuro probablemente conecten con esa idea. Pero hay gente que está muy en el presente y hay gente que está muy en el pasado y estas funciones te las empiezan a describir. Entonces, regresemos. La segunda es sensorialidad contra intuición. Ser sensorial es ser real, ser lo que escuchas, ser los datos que oyes, ser lo que ves, ser lo que tocas. Y ser intuitivo es captar un poquito, captar patrones de la realidad y estarlos procesando como ideas siempre, o sea, estar muy en el plano de las ideas. Por ejemplo, filósofos que se han metido pues rudo en el tema de la filosofía, no sé, Albert Camus, Kant, Nietzsche, todas esas son gentes intuitivas que les encanta estar divagando en el mundo. O sea, tú puedes ver un intuitivo así leyendo o escribiendo y en su cabeza pueden estar pasando una infinidad de cosas, ¿no? Mientras un sensorial está con la gente o a lo mejor está haciendo cosas manuales, está sensorializando. Entonces, esa es la segunda dimensión. La tercera dimensión es más fácil de explicar y tiene que ver con cómo tú eres preferente a tomar decisiones. Si de forma basado en el pensamiento o basado en el sentimiento. Es decir, si eres thinker, según la herramienta, o si eres feeler. Y resulta que el thinker ocupa más el procesamiento cognitivo, no, lo ocupa más de soporte. Esa es la palabra clave, porque no quiere decir que un feeler o una persona que se deja llevar por sus sentimientos no sea inteligente. De hecho, por ejemplo, Hitler era feeler. Gente que ha sido muy inteligente o ha logrado mucho, esos son feelers, y no quiere decir que seas menos inteligente, sino que el soporte de tu toma de decisión se basa primordialmente en los sentimientos, contra un thinker donde el soporte de su toma de decisión se apoya un poquito más en el thinker, en el razonamiento, ¿no? Y por último, la cuarta dimensión es si eres perceptive versus judger, o perceptivo contra, la palabra es un poquito difícil de traducir, pero es juzgador, planeador, clasificador, estructurador. Y eso es bien interesante porque hay gente, por ejemplo, la característica de digo, para que se puedan encuadrar todos ustedes un poco, la característica de un perceptive es que son gente espontánea. Son gente que dice, sí, una fiesta, listo, jalo. Oye, tenemos no sé qué, sí. La característica de un perceptive es, si hay algo que desconozco, en el vuelo me las arreglo. O sea, listo, vamos. Ahí veo cómo, pero sale. La característica de un jodger o un planeador es que se prepara antes para las cosas. Planea la ejecución de sus cosas. Es más, digamos, un poquito más cauteloso. Es importante entender esto porque hay trabajos también, evidentemente, que requieren características de planeación y de estructura al mediano y largo plazo, y hay trabajos que te requieren como una persona perceptiva y espontánea, ¿no? En una corporación, por ejemplo, ya habemos de una agencia grande de mucha gente. Visualicen que tienes dos puestos directivos. Uno es el director de operaciones y el otro puede ser el director ejecutivo, por ejemplo. Per se, o sea, en la naturaleza de los puestos, el director ejecutivo tiene que tener dos características en común. O sea, estas características clave: la visión y la planeación para poder ejecutar esos planes. Y el director operativo
la palabra dice, ¿no? Opera, está más conectado con el día a día y está más conectado con, por ejemplo, algo que le llaman en las agencias bomberazos. Entonces, si el director ejecutivo es muy perceptive, no va a hacer bien su rol o le va a costar mucho trabajo. Si el director operativo es muy judger, no va a hacer bien su rol o le va a costar mucho trabajo. La gente que es J o judger o clasificador, planeador, cuando estamos trabajando, yo soy muy J, no nos gusta ser interrumpidos. Un perceptive no tiene tanto problema con eso. Es capaz de etiquetar sus pensamientos y regresar otra vez a la actividad que estaba haciendo. Este test yo lo conocí por un entrenamiento que tomé en Estados Unidos, donde te preguntaban qué personalidad eras. Y vamos a platicar un poquito de esto para que lo tomen y les voy a dar 2 recursos. Yo empecé como que camino de estudio en una página que se llama 16 Personalities. Básicamente es un test que clasifica, y cuando digo la palabra clasifica, de entrada quiero puntualizar algo. Toda la gente es diferente, la gente no se puede clasificar. Aún y cuando te clasifiquen en algún lado, tú tienes la decisión voluntaria de decidir no ser así, es decir, el pasado no tiene por qué determinarnos. Al final uno decide y conscientemente puede trabajar de forma cognitivo-conductual para modificarse y modificar ciertos patrones. Entonces, esto es lo que siempre es que hay que aclarar con este tipo de herramientas. No son deterministas, son orientativas y marcan alguna tendencia, pero no son deterministas. Entonces, este test van a ver 4 palabritas. I de introversión, N de intuición, T de thinker y J de judger. Y según la combinación de estas palabras, o que son básicamente el descubrir tu personalidad, según la combinación de esas palabras, te clasifica en 16 personalidades. Ahora, vamos a empezar a describir algunas características, algunas personalidades características, y que hace mucho sentido, incluso los dibujitos. Vamos a empezar por el ENTJ. Este personajito, ¿no? Extrovierte, sí. Este personajito extrovierte está muy en contacto con la vida real, con las acciones, con los trabajos, con el proceso, no tanto con su proceso interno, sino con la vida real. Intuye. La intuición es un tema muy interesante, o sea, para en psicología y para todos, porque la intuición es un proceso de interconexión de patrones no relacionados que te ayudan a tomar decisiones. Cuando dicen sigue tu intuición, es literalmente siéntete, porque tu cerebro está llegando a conclusiones que no es capaz de expresar en palabras, pero que están generando un sentimiento que te orienta hacia la toma de una decisión. Y como el ser humano ha evolucionado durante miles de millones de años, o sea, muchísimo tiempo, hemos desarrollado ese, digamos, sexto sentido intuitivo, ¿no? Entonces, es algo que todos tenemos. No quiere decir que si tú seas extrovertido no tengas algo de introversión. De hecho, serías un poco fuera del estándar o un poquito anormal, por así decirlo, si eres extremadamente extrovertido, porque ¿en qué momento pasas tiempo para ti mismo? Y al revés, o sea, yo he conocido gente que saca un 95% de introversión y es gente que no habla, es gente que no sale, es gente que termina el trabajo, se va, que está muy cómodo con ellos solos y no es que esté mal, ¿no? Porque más aún si ellos están cómodos con ellos mismos, pues está bien, pero considero que hay un desbalance, un equilibrio contra la normalidad, ¿no? Cada uno lo evaluará. Entonces, el que es Commander o el NTJ es extrovertido, es intuitivo, pasa al mundo de las ideas, es thinker, o sea, se basa en el pensar y es planeador. Esta personalidad
es típicamente las más exitosas en los emprendimientos como normalmente los conocemos, porque tienen las características que normalmente, y digo normalmente porque hay, vamos, influencer podría ser cualquier cosa y tener éxito, ¿no? Es un decir, pero en el mundo empresarial, donde implica ser un poquito con habilidades directivas, con estar en contacto con toda la gente, con muchas veces a nivel de dirección y de ejecución implica mucho thinker. Cuando hablamos de visión implica la J de planeación. Esta persona es muy propensa a ser de esos como tiburones y grandes empresarios. De hecho, está descrito que son de los que más ingreso económico logran en un tema empresarial, porque además tienen mucha visión, ¿no? Vamos a ver que, por ejemplo, en contraparte con uno que aquí describen como el artista, es introvertido, es sensorial, está muy conectado con sus sentimientos y además planea poco y le gusta la espontaneidad. Acaba siendo, no es que acabe siendo un pintor, no, pero acabas haciendo cosas que se conectan con tu personalidad. Yo he conocido gente entertainer, ESFP, y de verdad que son así, son gente que brinda luz a los lugares, o sea, gente muy divertida, gente con la que siempre te la pasas bien, gente espontánea que siempre, oye, vamos a hacer tal cosa, oye, hagamos no sé qué. Y es bien importante porque si, digo, yo lo veo ahora del lado del tema de dirigir un equipo de trabajo. Si tú te cargaras de pura gente introvertida, por ejemplo, muy introvertida, el ambiente de trabajo estaría de hueva. O sea, yo soy introvertido y necesito a los extrovertidos en mi vida. O sea, es hermoso que tú en un acto de introversión salgas con una chica extrovertida porque se complementan muy bien. Y lo mismo pasa en los ambientes de trabajo. Y en última instancia pasa en el trabajo per se, ¿no? Si alguien, por ejemplo, se le ocurren trabajos, ¿no? O sea, algún perceptive, ¿no? Oye, ¿y qué opinas de este trabajo? ¿Qué rol o tal? Pues estaría interesante debatirlo. Después de esto, ya no vamos a tocarlo hoy, ni, ni otro día, sino se lo llevan ya ustedes, quien quiera investigar. Después de esto viene algo mucho más complejo que se llaman funciones cognitivas. Son 8, no son tantas, son 8. Yo soy INTJ. Yo soy una persona introvertida que le gusta estar en el mundo en las ideas, basado en el pensamiento y extremadamente planeador. O sea, yo, si tengo que hacer algo nuevo, me preparo, investigo, a ver de qué va. Proyecto escenarios, ejecuto en mi mente, ¿no? Contra otros perfiles que son totalmente diferentes. Cabe aclarar que aquí ninguno es mejor que otro. Ninguno es mejor que otro. Definitivamente no tendríamos grandes artistas si no fuera gente conectada con la sensorialidad y con las emociones que les permita generar obras espectaculares basadas en emoción, por ejemplo, ¿no? Entonces, este test básicamente y el entendimiento de las dicotomías entre introversión, extroversión, intuición contra sensorialidad, thinker contra feeler y perceiver contra judger, cuando los comprendes bien y quien dé un pasito más a eso que se llaman funciones cognitivas, quien dé un pasito más a esto va a terminar por entenderse mucho, por entender qué rol, qué perfil tiene el puesto al que van a aplicar y determinar si hace el match perfecto con ustedes, ¿no? Por ejemplo, yo soy INTJ y mi función cognitiva es intuición introvertida. Resulta que esta función siempre está buscando implicaciones, transformaciones y relaciones de causa y efecto. Para mucha gente va a decir, what the fuck, o sea,
¿de qué estás hablando? O sea, y resulta que yo siempre estoy en el futuro interconectando puntos y patrones para buscar las mejores rutas para ejecutar un plan. Y yo pensaba que toda la gente era así, porque yo viví conmigo 29 años cuando descubrí esto. Y dice, no, todo el mundo procesa así. Y no. Hay gente que procesa las cosas de forma muy diferente. Entonces, digo, para quien se anime, es una gran herramienta de autodescubrimiento, de descubrimiento de cómo son sus papás, cómo son sus jefes, cómo es su pareja y cómo son sus amigos, de entendimiento también, o sea, entender que tú puedes ser, yo por ejemplo, para mí eso fue una lección de humildad también, porque yo en mi área, pues me considero muy bueno, ¿no? O sea, en marketing, en conversion rate, en publicidad digital, me considero muy bueno. Y luego tiende uno pues no a creerse, ¿no? Pero a decir, qué bueno eres, sí, pero tú eres bueno porque te la pasaste haciendo eso, güey. O sea, porque te la pasaste ahí practicando y leyendo y tal. Mientras otra persona que a lo mejor no es tan buena, se la pasó viviendo. O sea, se la pasó con sus amigos, disfrutando una cerveza que agarras bien helada, ¿no? Y al revés. Tú a lo mejor no eres bueno profesionalmente cuando llegues a tus 30, pero te divertiste mucho, ¿no? Entonces, se trata de tener un entendimiento para que nosotros podamos con conciencia tomar un poquito más de riendas en nuestra vida, porque luego ahí anda uno o sea, sufriendo problemas sin entender las causas, ¿no? Y resulta que, pues como eres muy filler, pues enseguida donde tu sentimiento te dicta y vas. Y no te das tiempo como eres muy extrovertida y filler, por ejemplo, pues te encanta estar en contacto con las cosas, extrovertiendo, haces lo que dictan tus sentimientos sin más y ahí estás dándote de topes con cada decisión que tomas, porque no te das tiempo de introverter y de analizar un poquito más, ¿no? Y al revés, a lo mejor un muy INT se la pasa analizando, introvertiendo y pensando y nunca toma acción en la vida real. Entonces, esta comprensión y este entendimiento de cómo somos en nuestras dimensiones así de personalidad da mucha luz respecto pues al tema de la plática de ahorita sobre el puesto y entender el perfil de puesto y saber este puesto es para mí, ¿no? Tiene exactamente las características con las que me he ido desenvolviendo a lo largo de mi vida y sé, porque repito, o sea, no se trata de buscar la comodidad, pero si ese puesto cuadra contigo, vas a estar cómodo ejecutando todos esos roles y esas funciones que el puesto exige, ¿no? Entonces, pues, por último, voy a les voy a dejar estos enlaces. Este enlace, Academia MTI, es el mejor que he encontrado respecto a la forma en la que explica, respecto a la forma en la que este test no es el mejor test, pero es bueno para empezar. Se leen un poquito, se comprenden un poquito y se lo llevan como referencia, ¿no? Cuando evalúen un trabajo, traten de proyectar, de entender o de preguntar, ¿no? No le vas a decir a un trabajador, oye, ¿tu trabajo es extrovertido o introvertido? ¿Es intuitivo o sensorial? Pero tú vas a ser capaz de intuirlo, seas lo que seas, vas a decir, ok, la dinámica va a ser así y así, si cuadra con quien yo soy y con lo que me gusta, ¿no? Entonces ya tienes un poquito más de herramientas para tomar la decisión cuando vayas a encontrar ese trabajo perfecto, porque además lo hay. Yo, por ejemplo, a ser introvertido y juzgador y judger, a mí me molesta hablar con clientes. O sea, yo soy introvertido, a mí me encanta estar solo. Esto que estoy haciendo también me gusta muchísimo, ¿no? Siempre que me inviten, medio grosero a veces, pero siempre que me inviten ahí voy a estar, digo, con esto, con cualquier tema, pero no soy extrovertido y no soy perceptive. El hablar con clientes que te llaman a cualquier hora es extroverter y es algo espontáneo. Yo no comprendía por qué me molestaba tanto. O sea, y recientemente que hemos cambiado la dinámica de la agencia, tengo más tiempo para mí en el trabajo, nadie me molesta ya
y puedo ejecutar las cosas de una manera que se adapta totalmente a mi personalidad. Y eso fue bien importante. O sea, el haber salido de un entorno, incluso que fuera mi misma agencia, el haber salido de un entorno donde mi personalidad no cuadraba como director, que es estar en contacto con los clientes, no cuadraba. Es más, ni siquiera era bueno para el cliente que yo hablara con él, porque si hablaba con él, hablaba con 20 más. Y si hablaba con 20 más, dejaba de hacer aquello por lo que me pagaban, que era lo mejor que yo hacía, generar campañas publicitarias y generar anuncios en paid media, en digital. Eso era mi fuerte, no hablar con los clientes, ¿no? Entonces, cuando comprendí, pude hacer ajustes para entender qué rol era el perfecto para hablar con los clientes y atender cualquier llamada e ir a una junta y además estar feliz haciéndolo. Es que creo que es al final del día la parte más importante, pero todo es consecuencial. O sea, tú estás feliz, resulta que cuadras muy bien con eso, por consecuencia vas a ascender de puesto mejor, te van a valorar más en tu trabajo, vas a estar contento y todo empieza a caer como positivamente en un fichas de dominó, ¿no? Entonces, pues espero que les haya servido un poco. Digo, la herramienta no es mía, no es una herramienta científica, pero no hay que desmeditarla. Tiene bases en Carl Jung, pueden investigar de Carl Jung. Cada uno tomará y lo tomará como cualquier cosa que aprende, ¿no? O sea, bajo su propia luz y bajo su propio criterio. Y ya está. Muchas gracias, le damos un aplauso aquí a Luis Fernando, ¿no? Por compartirnos, ¿no? Esta información que le ha servido, ¿no? A lo largo de su vida y de su vida profesional. Y bueno, no sé si alguien de los presentes tenga alguna duda, algún comentario también que quiera hacer a Luis Fernando, alguna pregunta, comentario, pueden ponerlo en el chat o abiertamente lo pueden decir en el micrófono, también es válido, ¿no? Es el momento de preguntas, respuestas o comentarios. Sí, si hablamos, o sea, digo, pueden preguntar de esto o de cualquier cosa en relación a buscar trabajo o lo que sea, ¿no? Sí, si les late. En lo que los chavos preguntan, quiero agradecer la presencia también del psicólogo, el maestro Rodolfo Uscanga. Gracias, Rodolfo, por acompañarnos, por estar aquí un momento. Muy bien. Luis, si alguien más se anima, una pregunta ahora sí, centrado. ¿Todo esto cómo te benefició a ti en tu vida profesional y también personal? Esto que has comentado, o sea, sinceramente, ¿cómo te ha beneficiado a ti en estas dos partes de tu vida? Fíjate que muchísimo. Me dio, por ejemplo, voy a hablar a nivel personal. Entendí todo lo que venía haciendo de lo que no era consciente. Es decir, introvertiendo la mayor parte del tiempo, pasado en un mundo de ideas donde había poca acción. O sea, yo, por ejemplo, tenía una de planes, estrategias, ideas, proyecciones, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, ya tengo la no sé qué, pero en la vida real, o sea, cuando tú volteas a ver la realidad y dices, ¿dónde está eso? No estaba en ningún lado. ¿No? O sea, porque todo estaba en mi cabeza y yo no me daba cuenta porque para mí era real. Me sirvió para entender la última dimensión del INTJ, que es mi caso, que es el planeador, me sirvió para entender lo rígido que yo era. Por ejemplo, un I y un J, o sea, introvertido y planeador, es de esas personas que tú le hablas al viernes en la noche y le dices, oye, hay una fiesta, jalas, y te dicen que no, porque no lo planearon, porque no, o sea, porque ya tienen planeado dormir, porque ya están cansados de tanto que introvertieron. Y en cambio, una persona que es EP, extrovertida y perceptive, tú le hablas y le dices, hey, hay un cotorreo de no sé qué. Ah, sí, sí, jalo. Pues que les encanta esa espontaneidad. Entonces, ¿cómo me sirvió a mí para entender todo lo que justo no era? Y que de alguna forma no es que me estuviera afectando en mi vida, pero sí sentí que me estaba perdiendo. Entonces,
a raíz de entender eso, yo voluntariamente he sido más extrovertido. O sea, yo he hecho acciones donde no estoy cómodo para tratar de desarrollarse un poquito como persona, o sea, ser un poquito más completo y que eso no me haya determinado. Entonces yo he sido más extrovertido, he buscado ser un poquito más sensorial, he buscado ser un poquito más filler, conectarme con que hay gente que realmente está muy conectada con sus emociones, que son muy auténticos, cosa que uno no era y que uno es un poquito más frío, ¿no? Entonces te sirve a nivel laboral porque alguien llega con un tema que para esa persona es importante y una persona puede decir, no, pero es que lo que tienes que entender es que para él es importante y entonces sí es importante en realidad, ¿no? Entonces, todo eso te sirve para saber dónde estás, pero también para saber de lo que te estás perdiendo porque normalmente no lo haces, ¿no? Si es muy sensorial, normalmente no, escuchas una conversación de filosofía política y no sé qué, dices, ah, qué flojera, contra que si eres muy intuitivo y estás muy absorto en pensamientos abstractos, te estás perdiendo de realidad sensorial, ¿no? De lo que tocas, de la vida. Entonces, a mí a nivel personal, la verdad es que me sirvió muchísimo. Me sirvió para entender lo que siempre venía haciendo y ponerle un poquito de pausa, entender lo que nunca venía haciendo y hacerlo. He hecho más actividades así, que si al aire libre, que si salidas, que si, porque todo eso no lo venía haciendo, ¿no? Y a nivel profesional, yo entendí que yo no soy una persona de ejecución, ¿no? Es decir, si soy introvertido, si soy de ideas, si me gusta pensar y me gusta planear, la mejor forma donde yo puedo ser ese pez que nada y no ese pez que trepa árboles es en un rol donde yo esté pensando ideas, introvertiendo para mí mismo y planeándolas y poniéndolas en estrategias y un mapa de acción para que la empresa vaya por mejor camino. No estar ejecutándolas, ¿no? Entonces, cuando yo comprendí eso fue como, boom, listo. Me tengo que rodear de gente que es justo me complementa en las áreas donde yo no soy bueno. Y eso es importante, porque a lo mejor tú eres un puesto muy ejecutor y tienes que acercarte con gente o hacer un trabajo supremamente de esfuerzo para, hey, pensar un poquito, planear, rodarte de gente muy intuitiva que te pueda interconectar patrones de largo plazo, porque tú estás muy concentrado en el presente y muy ejecutando y muy haciendo y muy todo el día, no sé qué. Y eso está bien. Todas las personalidades son necesarias y están bien. Solo ese autoconocimiento, decir, necesito rodearme de esta gente porque yo no tengo esas habilidades, como ellos no tendrán las mías, ¿no? Y en ese sentido me ha servido muchísimo. Perfecto. Muchas gracias, Luis. Aquí tenemos un comentario, me permito rápidamente leerlo, de María Fernanda. Dice, coincido en lo que comentabas, que ninguna personalidad es mejor que otra. En cualquier grupo hay de todo y es mejor así, porque de esta manera se complementan y cada quien aporta lo suyo. Y por otro lado tenemos a Isabel Guzmán, que nos dice, la verdad me gustó mucho todo lo que comentó. Todos tenemos rasgos introvertidos y extrovertidos, pero lo importante es identificarlos para saber cómo podemos trabajar de manera más eficiente. Claro. Perfecto. Maestro Pedro, maestro Rodolfo, no sé si quieran comentar algo más. Pues sí, yo creo que todos, para poder encontrar ese trabajo que nos gusta, tenemos que conocernos a nosotros mismos. Es una frase que viene del mundo griego, atribuida a Heráclito, en donde decía, conócete a ti mismo, y ya después le agregaron, conócete a ti mismo y dominarás el mundo, ¿no? Entonces sí, es fundamental que uno como persona, antes de buscar ese trabajo que uno le interesa o que uno desea, conocerse. Efectivamente, si no se conoce uno a sí mismo y acepta uno cualquier empleo, se puede uno amargar la vida, se puede uno pasar sin sabores, porque no es que no sea uno capaz para ese empleo, no es que uno no tenga las habilidades, sino es que la personalidad de uno no va con esas funciones que a uno le exigen, como mencionaba Luis Fernando. Hay quien le va muy bien tratar con público, muchos chavos de carreras como de comunicación se les facilita mucho, pero ya a la hora de aterrizar proyectos les cuesta trabajo, y no es que les cueste trabajo, es que su personalidad
es otra, ¿no? Entonces también, y a veces uno se siente dolido porque uno dice, híjoles, es que yo no sirvo para esto, no sirvo para aquello. No, es que no encuentras para qué eres bueno, ¿no? Entonces, eso es muy importante. La herramienta que nos da Luis Fernando es una herramienta muy poderosa, que no es la única, ¿no? Hay más, pero lo importante es que uno se conozca, que uno sepa uno realmente qué es y para qué es bueno. De lo contrario, si agarras el primer empleo que te ofrecen, por agarrar experiencia, que a veces pues uno lo hace, a veces es bueno inclusive para conocerse, pero te puedes frustrar si no sabes, si no te preparas. No se trata de que digas, no, no quiero tal cosa porque yo no sirvo para eso o no es mi persona. No, agárralo, pero ten conciencia de cuáles son tus limitaciones para ese puesto. Si eres muy introvertido y te dicen, bueno, te vas a dedicar a atender al público y no hay de otra, bueno, está consciente de cuáles son tus debilidades y de que te vas a poder frustrar, pero ya estás consciente y ya sabes, ahora sí, como dicen ustedes, a qué le tiras. Gracias, maestro. Esa parte, yo sí, ahorita lo de para preguntar ahí en En el el chat. micrófono, ajá, pero me gustaría comentar algo porque creo que si algo nos llevamos, profe, es justo eso que dice. Esa parte es muy clave y para mí es lo más importante. Podemos cometer el error de hasta deprimirnos por creer que no somos suficientemente buenos para algo y además tratar de entablar una batalla como pírrica, o sea, contra eso, es decir, no, yo tengo que ser bueno para eso. Espérame, pero ¿por qué? Tus talentos están en otro lado, ¿no? Y te puedes frustrar, como dicen, no puedes evaluar a un pez por su habilidad para trepar un árbol, ¿no? Y creo que todo va de eso, ¿no? Si alguna vez, como dice el profesor, y coincido totalmente, si toman un puesto para agarrar experiencia, la conciencia es la que marca la diferencia. O sea, listo, lo tomo, sirvo, me agarro experiencia. En una de esas cambia tu perspectiva, en una de esas no, pero definitivamente ahora no vas a ser esa persona frustrada, decepcionada de sí misma, diciendo soy un bueno para nada, que no puede hacer las cosas. Porque no es que no puedas, es que si tú eres un pez, papacito, pues vete al agua, ¿no? Entonces creo que eso es lo más importante que podemos extraer y a veces todo el mundo nos dice, hay que conocernos mucho. Ah, sí, pero ¿cómo me conozco? ¿No? Y entonces este tipo de herramientas te ayudan a aterrizar un poquito los conceptos para desfragmentar eso, ¿no? Y pues bueno, listo, era todo lo que quería comentar. Claro que sí. Adelante, María, por favor, tu pregunta. Hola, buenas tardes. Mi pregunta era de que, aunque tengas cierto tipo de personalidad, ¿qué sería como lo mejor o lo más conveniente? ¿Tratar de desarrollar o potencializar el Qué buena otro pregunta. extremo que no tienes o rodearte de gente que es como el otro extremo? Qué buena pregunta, la verdad. O sea, estoy muy contento porque me la hice a mí mismo y además la introspecté y la pensé y todo. Es una buena pregunta. Mira, lo que yo te voy a decir es que yo no tengo la respuesta, no la sé, no sé si mi respuesta es la correcta, pero te voy a dar la conclusión a la que yo llegué. A nivel personal, en mis relaciones de amistad, amorosas o lo que sea, potenciar lo que no tengo es mejor, porque te hace más integral. Si tú estás con una pareja y siempre eres extrovertido y nunca más momento de introversión, pues no está tan bien, ¿no? O sea, si tú eres una pareja y no, o sea, te ayuda a ser un poquito más equilibrado. A lo mejor eres muy thinker, pero resulta que tu pareja necesita una conexión emocional. Tienes que ceder y entender esas formas de amar a veces, ¿no? Hay un libro que se llama Los lenguajes del amor, por ejemplo. No es que esté directamente relacionado, pero algo de eso hay. Entonces, tienes que entender qué necesita la otra persona y estar más equilibrado. Entonces, yo a nivel personal he sido más extrovertido. O sea, yo salgo del trabajo y busco extroverter, busco ser más feeler, más en contacto con la gente, busco ser definitivamente más sensorial para hacer cosas y vivir cosas, y de repente toda la filosofía y el estudio y todo lo apago y busco ser definitivamente más espontáneo. Oye, por ejemplo, yo he recibido llamadas donde estoy cansado, ¿no? O sea, sale uno ya, trabajó, va al gimnasio, llega, está cansado, o sea, recibo la llamada, oye, vamos a tal lado. Yo la recibo, o sea, así como,
Pero ahora que lo sé, voy y ahora, y está cool, conoces gente nueva y tal, ¿no? Y eso te lo digo yo porque soy introvertido, o sea, quien sea como yo se conecta. Quien no va a decir, pues, ¿por qué no, no? Entonces, mi respuesta es que a nivel personal creo que sí tienes que ser muy flexible con qué necesitas tú para equilibrar tu vida a nivel profesional y personal, pero ya en el trabajo, para mí que soy thinker y planeador, yo te diría que lo más inteligente es dejar absolutamente de lado tus debilidades, no tocarlas, porque no tiene sentido, porque para eso son las empresas. O sea, es como si fuera, es como si fuera, la analogía es como si fuera un campo de fútbol, ¿no? Que es lo más básico. Tú eres buenísimo para meter goles. Es buenísimo para meter goles, pero no eres bueno para defender o para tirar sprints. Entonces, un delantero que se contrata para meter goles, lo más inteligente a mi criterio que puede hacer es honing, o sea, pulir, perfeccionar esa habilidad para llegar al máximo nivel en eso. No sería muy inteligente a mi criterio que aprendiera cómo parar balones, cómo hacer sprints no sé qué, como centrocampista. Yo creo que mi respuesta para ti es que a nivel profesional, a la que yo llegué, que a nivel profesional es entender exactamente en qué eres fuerte y no solo quedarte ahí, porque además es tu zona cómoda, en el buen sentido, sino pulirla todavía más para que logres destacar. Porque además en el mundo capitalista de hoy se premia la especialización. Entonces, pero a nivel personal, para mí es otra historia. Para mí es entender cómo puedes compaginar más con tu pareja, conocerla más y entender también los requerimientos de tus amigos y tus propios requerimientos que a veces te impiden, o sea, tu propia personalidad. Yo lo digo desde mi voz, mi introversión, mi intuición, mi thinker y mi planeación me afectaba a mí también con mis propias relaciones. O sea, entonces creo que a nivel personal tienes que ser un poquito más consciente y probablemente más flexible, pero a nivel profesional yo sí te diría, no, chingazo, madre. Tus debilidades déjalas de lado totalmente, no las toques y vuélvete así como muy experto en aquello en lo que eres más, en lo que destacas per se, porque tu personalidad es propensa a ese, pero es muy buen, es debatible y es muy buena pregunta. Mil gracias, perfecto, todo claro. Super. Gracias. Si no hay algo más, maestro, ¿me permito compartir y leer el reconocimiento que le entregamos aquí a Luis Fernando? Adelante, adelante, Tavo. Bueno, creo que ya se ve. Bueno, la Universidad Cristóbal Colón, a través de la Dirección General de Formación Integral, otorga el presente reconocimiento a Luis Fernando Tenorio por impartir la conferencia El Trabajo Perfecto para Ti, Veracruz Ver, a 28 de abril del 2021. Firma el maestro Pedro Octavio Reyes Enríquez, aquí presente, que es el director general de formación integral de aquí de nuestra institución. Luis, terminando te lo hago llegar. Y pues Gracias. bueno, agradecerte tu presencia, agradecerle también a los maestros y a los alumnos que nos acompañaron el día de hoy. Y aprovecho, ¿no?, el espacio, pues para invitarlos, aún así, si quieren integrarse al foro juvenil, seguimos debatiendo y compartiendo algunos temas, ¿no? Los días miércoles a las 12 del día, y también por la tarde tenemos el taller de liderazgo a partir de las 5 de la tarde los días miércoles. Y bueno, que las puertas están abiertas. Si no se integran ahorita en este semestre, el siguiente semestre también lo estaremos ofertando. Y pues bueno, de mi parte sería todo. Maestro, por favor. Sí, Luis Fernando, si algún chavo quiere platicar contigo, contactarte, mandarte un correo, escribirte, localizarte, ¿dónde te pueden contactar? Ahí les dejé las mejores rutas, definitivamente. Mi correo de la agencia T23, mi perfil profesional, que me encantaría que me siguieran, y quien quiera platicar o profundizar del tema o lo que sea, está mi personal también, porque ese estoy más pendiente, el otro a veces no lo toco. Y si quien quiera enviar un correo, también directo puede ser un correo. Luis Fernando, y queda pendiente otra charla sobre cómo creaste tu agencia, cómo llegaste a ser lo que eres, esos 10 años de vida laboral que sé que no han sido fáciles y que has fundado tu agencia y que eres un gran emprendedor. Entonces, ojalá en otro momento nos puedas platicar
esa experiencia que muchos han vivido y que muchos desean vivir, y sobre todo que les aconsejes a los chavos de cómo abrirse camino en el mundo laboral. Algunos ya van en 5º semestre, algunos ya van en 6º semestre, están por egresar, y bueno, pues será muy importante tus tips. Dos cositas. La primera es un comercial. Quien quiera hacer publicidad digital, las puertas están abiertas para hacer prácticas. Y la segunda es que totalmente, profe, yo estaría encantadísimo y siempre es un sí a sus invitaciones. Muchas gracias. Bueno, chicos, chicas, Listo, gracias. muchas gracias. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Hasta luego. Finalizamos la sesión para todos. Bye. Bye.